de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar domingo a domingo a través del mensaje de la palabra bendita de Dios. Y este domingo nos hemos preparado para llevaros un precioso mensaje que será de bendición para sus vidas. He preparado un mensaje y voy esta mañana a predicar acerca de ¿estamos siguiendo la dirección de Dios? ¿Estamos siguiendo la voluntad de Dios? Si no, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Es que prepárense para el mensaje. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Sé que Dios va a hablar a su corazón y lo hemos preparado con todo nuestro corazón para que sea bendición para usted. Que Dios le bendiga. Regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Cuando nos convertimos al Señor, When we convert to the Lord, éramos muy atentos en seguir la dirección de Dios. we were attentive as it pertains to following God's direction. Atendíamos siempre a la voz de nuestros líderes, We would heed the voice of our leaders. entendíamos el mensaje, We understood the message. lo apuntábamos We would write it y down, lo llevábamos a cabo. and we would carry it out. Y durante mucho tiempo ese fue nuestro sentir. And for a long time, that was our direction. Por algunas circunstancias, For some circumstance, muchas veces perdemos la dirección de donde íbamos we lose the direction in which we were headed, y nos vamos por un camino diferente. and we go down a completely different path. En esta tarde And this afternoon, voy a estar hablando acerca de siguiendo la dirección de Dios. we'll speak to you about following God's direction. ¿Es la dirección de Dios la que estamos siguiendo? Are we truly following God's direction? Elías, hermanos, Elijah el profeta Elías siempre siguió la dirección de Dios always followed God's direction hasta que él se vio amenazado por el enemigo. until he saw himself threatened by the enemy. Y se le olvidó a él todo el poder que Dios le había dado a su vida. And he forgot about all the cases in which God had manifested himself in his life. Y dice la palabra de Dios que huyó. And the word of God says that he fled. Elías, hermanos, había oído la voz de Dios. Elijah had heard God's voice. Y si ustedes, por ejemplo, ven en el capítulo 19, If you turn to 1 Kings chapter 19, en el capítulo 19 encontramos la historia de Elías. we find the story of Elijah. Pero antes de eso, hermanos, But before that, quiero enfatizar algo que Dios había hecho con Elías. I want to emphasize something that God had done with him. Dice el capítulo 18, principalmente el capítulo 18 1 Kings chapter 18 y el capítulo 17. and chapter 17. El verso 22 del capítulo 17 dice: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. 17:22 says, the Lord heard the voice of Elijah, and the life of the child returned to him, and he revived. Dios le había dado el poder a Elías God had given Elijah the power para hacer muchos milagros, to do many miracles. pero siempre Elías había oído la voz de Dios. But Elijah had always heard God's voice. Por ejemplo, cuando Acab lo perseguía, For example, when Ahab was following him, el Señor le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está al frente del Jordán. the Lord said, go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. Y él obedeció a Dios. And he obeyed God. Y luego dice el verso 8, vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí, que yo he dado órdenes allá a una mujer viuda para que te sustente. 1 Kings 17:8 and 9 says, then the word of the Lord came to him, saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to provide for you.
Y Dios, hermanos, le daba dirección a Elías para que la siguiera. And God would give Elijah direction to follow. Y siempre Dios estuvo con él. And God was always with him. Cuando Acab lo quería matar, When Ahab wanted to kill him, el Señor lo escondió en el arroyo, the Lord hid him in the brook lo mandó a Sidón para que viviera con la sirofenicia, and sent him to Sidon to dwell with a Syrophoenician woman. y después le dijo, ahora ve y preséntate acá. Then he said, go and present yourself to Ahab. Ahora enfrenta el peligro. Now confront the danger, Yo estoy contigo. that I will be with you. Elías, hermanos, se presentó ante Acab Elijah presented himself before y Ahab le exhortó, hermanos, And por su exhorted idolatría que él tenía. due to his idolatry. Los reyes de Israel fueron reyes idólatras. The kings of Israel were idolatrous kings. Y Acab tuvo la osadía de casarse con una mujer idólatra And Ahab dared to marry an idolatrous woman que trajo la idolatría al pueblo de Dios, who brought idolatry to the people of Israel, que dominaba prácticamente al pueblo de Dios con su who idolatría. practically dominated the people of Israel with her idolatry. Acab era un títere de Jezabel. Ahab was simply Jezebel's puppet. Jezabel era el demonio que imperaba en ese territorio. She was a demon that dwelt in that territory. Y Dios manda a Elías y dice, quiero que destruyas a los profetas de Baal. God sends Elijah and says, I want you to destroy the prophets of Baal. Y la Biblia dice que Elías los llevó al monte Carmelo The Bible says God took them to Mount Carmel y le dijo a los profetas, vengan todos los profetas de Baal, and told the prophets of Baal, come, 450 profetas, 450 of them, 400 profetas de Acera, 400 prophets of Ashtoreth, y en un monte muy grande and in a very high mountain, llevaron un holocausto para que su Dios de ellos lo quemara con fuego. they brought an offering that their God would consume with fire. Ese era el desafío. That was the challenge. Y si no podía el Dios de ellos, And if their God couldn't do it, entonces Jehová iba a ser presente con fuego en ese sacrificio. then Jehovah would consume that offering with fire. Y ellos estuvieron por medio día clamando a su Dios, They were there for half a day crying out to their God, y su Dios nunca les contestó. and their God never answered them. Entonces se levanta Elías So Elijah stands y up clama a Dios and he cries out to y le dice, God. tú eres Jehová, He says, you're Jehovah. muestra tu poder Show your para que power ellos sepan que yo soy tu profeta. so they know that I am your prophet. Y dice que Dios destruyó ese And it holocausto. says God destroyed and consumed that offering. Elías era el profeta de Dios. Elijah was God's La prophet. gente lo sabía. The people knew it. Elías sabía eso. Elijah knew that. Cuando sucedió esto, hermanos, When this happened, Elías mató a los 450 profetas. Elijah killed the 450 prophets. ¿Cómo le hizo, hermanos? How did he do it? ¿Qué poder había en Elías para dominar 450 profetas What power did he have to dominate 450 prophets? y 400 profetas de acera? And the other 400 prophets. 850, hermanos. 850 of them. Para matar 850, To kill 850. imagínense el poder que él ha de haber tenido. Imagine the power that he has had Porque, to por have had. ejemplo, si yo quiero agarrar por ejemplo, a este joven que está ahí, For example, if I want to grab this young man, es bien grande, hermano, él puede más que yo. he's bigger and stronger than I am. Y si le digo, te voy a matar con esta espada, pues And if I say I'm going to kill you with a sword, yo creo que él me la quita y me mata a mí. he would take it from me and kill me. Pero Elías But tenía el Elijah poder de Dios Had the power of God para poder ejecutar la justicia de Dios. in order to execute God's justice. Entonces ahora entendemos So now we understand lo que Dios le había dado a Elías, ¿verdad? what God had given Elijah. So, eso mismo, hermanos, es lo que Dios está dando a nuestras vidas. And it's the same thing God has provided for Cuando our lives. nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, When we've accepted Jesus Christ as our Él personal dijo que Savior, nos iba a dar poder. He said He would give us ¿Qué power. clase de poder? What kind of power? Poder en contra del enemigo. Power against the Poder enemy. en contra de los profetas de Power Baal. against the prophets Lo of que quiere Baal. decir What this que means Dios nos dio poder espiritual is that God has given us para spiritual vencer power las fuerzas to espirituales del defeat mal. the forces of darkness. Las personas que están en la esquina no son nuestros The enemigos. people outside in the corner Los aren't our hermanos de la enemies. iglesia que están aquí enfrente no son The nuestros brothers here in the enemigos. front are not our enemmies. Todos los hermanos que se reúnen no son nuestros Those who gather enemigos. together are not our enemies. La gente impía no son nuestros enemigos. Unbelievers also are not our Nuestros enemies. enemigos son los demonios Our enemies are the que demons imperan en sus vidas which dwell in their y lives, que Dios nos ha dado autoridad in which God has given para us authority destruirlos y vencerlos to destroy and con conquer su them poder que nos ha through the dado. power He has given us. Y el poder que Dios le dio a su And the iglesia power that God has es given un to His church poder permanente is a permanent que power está en nosotros
nosotros which is in us, y será en nosotros and which will continue to y be in que us, no nos va a dejar and which will not leave us hasta que Él venga. until He ¿Cuántos returns. dicen gloria a Dios How por many say eso? glory to God for Es el that? poder que Dios nos ha That's the dado. power God has given Es us. el poder que debemos de usar. It's the power that we should use. Pero como todas las cosas, hermanos, But as in all things, cuando Acab llegó con Jezabel, when Ahab went to Jezebel, le fue con el chisme de lo que había hecho Elías. he told her about what had taken place. Él era un cobarde He was a que coward no se atrevía a hacer las cosas si su mujer no lo hacía. who didn't dare to do things unless his woman did it first. Así es que fue y con el chisme le dijo, ¿sabes qué? Lo que hizo Elías, So he went to complain. So do Ma- you know what Elijah did? mató a los profetas, destruyó los altares He killed the prophets, he destroyed the altars, y esperó, ¿qué vas a hacer? and asked, what are you going to do? Y Jezabel, And Jezebel, símbolo del diablo, sign of the devil, tipo del dominio perverso, a type of the perverse dominion, inmediatamente dijo, yo lo voy a matar. immediately said, I am going to kill him. Dice, entonces Jezabel, verso 2, entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Cuando Elías supuesto se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Jezabel, hermanos, manda un mensajero para amenazar a Elías. Jezebel sends a messenger in order to threaten Elijah. Y quiero que entiendas que como cristiano siempre va a haber mensajeros del diablo I understand that as a Christian, there will always be messengers of the devil que va a amenazarte, that will threaten que you, va a quererte espantar, that will want to scare you, que va a querer meter temor en tu that will vida. want to implant fear in your lives. Y esta mañana el mensaje es que tú debes de saber And this one of the messages that you should know que hay un poder en tu vida that there's a power in your y que life tienes que seguir siempre la dirección de Dios and that you have to follow the direction of y no God, tienes que jugar con tus sentimientos de antes, and you have to play with your old emotions, sentimientos de miedo, de emotions derrota, of fear and defeat, sentimientos de temor, emotions of fear, sentimientos de baja estima, of low de self-esteem, yo no lo voy a poder of hacer. saying, I won't be able to achieve Cuando this, Dios te ha dado ese poder when God has given you y that tú lo power has experimentado. and you have experimented it. Elías había experimentado ese poder. Elijah had experimented that power. Dios era poderoso para matar a He Jezabel. was powerful to kill Jezebel. El que mató a Jezabel ni las manos ensució. The person who killed Jezebel didn't even have to dirty his hands. Jehu, el rey de Israel que fue después, The king that came after, Jehu dice que le dijo a los siervos que estaban en el segundo piso, los que estén conmigo que echen a Jezabel. and he said, the ones who are with me, cast her out, cast her down. Ni usó machete, ni espada, ni cuchillo, nada, échenla. Didn't use a machete or anything like that. Y Just le throw echaron, her down. hermanos, y cayó. Dice que la sangre salpicó todo. And she was thrown over and the blood splattered everywhere. ¿Por qué tenía que ser así? Why did it have to be this way? Era el enemigo de Dios. It was because she was an enemy of Y God. quiero que entiendas siempre, vendrá el enemigo I understand the enemy will always para come espantarte, in order to scare you, para meterte temor. in order to place fear in your life. El enemigo siempre va a atemorizar tu vida. The enemy will come to terrorize your life. No vas a poder dormir You won't be able to sleep porque el enemigo te va a estar mandando mensajes, because the enemy will be sending messages, amenazas, threats, diciéndote que no puedes, telling you that you diciéndote can't, que te van a destruir, telling you that he's going to destroy you, hablando que hay muchos en contra de ti, saying that there are many people que against quieren you destruir tu vida. that want to destroy your Y life. como dicen por ahí, son puras patrañas del diablo. And they're simply lies of the enemy. Nada va a venir a tu vida. Nothing's going to come Si against your Dios no life lo permite, unless God allows it. nada va a venir a tu vida. Nothing will come to Porque you. dice que Dios está contigo. Because this is that ¿Cuántos God will be dicen with amén? you. How many say amen to ¿Cuántos that? creen que Dios está con How many ustedes? believe that God is with you? ¿Cuántos creen que Dios es su Señor? How many believe that God is your ¿Cuántos han Lord? recibido el poder de Dios en How sus many receive the vidas? power of God in your life? Tenemos que usar ese We poder, have to hermano. use that power. Dice la palabra de Dios The Word of God says que Elías, andando un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis
antepasados. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. El espíritu de suicidio muchas veces ha venido a la gente. The spirit of suicide many times has come to people's lives. Dicen que Japón es uno de los lugares donde más se suicida la gente. So in Japan is one of the places where people kill themselves the most. Yo creo que en todos los lugares del mundo se está suicidando gente. I think people are killing themselves all over the world. Quise buscar en el internet cuánta gente se suicida en los lugares y es difícil encontrar. I went to research on the internet how many people commit suicide, and it's hard to find good results. Algunos dan unas cifras muy bajas, 55 en México, 100 en España, y Some say algo 55 in así, Mexico, 100 in Spain, something like that, porque no quieren propagar más suicidios. because they don't want to announce or advertise the suicides. Pero lo más triste, hermanos, But what's even sadder es saber que un cristiano se suicida. is to know that a Christian commits suicide, Porque quiere decir que ese cristiano perdió la batalla. because it means that Christian has lost the Y battle. nuestra guerra es una guerra continua contra el enemigo. And our battle is a continuous one against the enemy. Pero lo que debemos de saber nosotros But what we should know es que Dios está de nuestro lado. is that God is on our side. Y que cuando Dios está de nuestro lado, And that when God is on our tenemos el side, poder de Dios we have the power of para God vencer al enemigo. to defeat the enemy. Hace muchos años, Many years ago, a un joven que yo admiraba mucho, un tremendo predicador, to a young man that I admired, who's a great preacher, cometió una falta delante de Dios. he committed a mistake before God. Dejó su familia, se fue con otra muchacha Left his family, he went with another woman, y se sintió tan abrumado and he felt so y discouraged tan difícil de encontrar el perdón and so difficult to obtain forgiveness que optó por suicidarse. that he opted to commit suicide. Entonces le dijo a la muchacha que hicieran un pacto para el suicidio, So he told the woman, let's make a suicide pact. pero la muchacha no se suicidó. But the young woman didn't kill Tomó herself. las pastillas, pero no se suicidó. She took the pills, but she didn't commit Para suicide. mí, hermanos, fue un dolor muy grande. For me, it was a great pain. Yo no entendía cómo alguien I could understand how someone predicando la palabra se pudiera suicidar. that preached the word could commit suicide. Déjeme decirle algo, hermanos. Let me share something with you, El brothers. enemigo siempre va a venir a la vida del cristiano. The enemy will always come to the life of the believer. El enemigo, hermanos, va a pelear en contra de tu vida. The enemy will always fight against your life, Va a amenazarte. will threaten you. Pero quiero que entiendas algo. But I want you to understand something. Siempre hay una salida There's always an escape cuando buscamos la dirección de Dios. when we seek God's direction. Quizá no sea la salida que nosotros queremos, Maybe it's not the escape that we're looking pero for, será la mejor que Dios quiere para but it'll be the nosotros. best one that God has for us. El desaliento, hermanos, What is discouragement? en el diccionario significa pérdida del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo importante. It is to lose courage or the energy to continue doing something important. La mayoría del por qué ocurre es por un fracaso. The majority of the times it happens because of a failure, Después de tanto esfuerzo, después de tanta dedicación, para ver resultados que nunca se ve, and that after so much effort or so much dedication, to see the result that is never seen. y la gente se desanima. And so people become Entonces, el discouraged. desánimo le llegó a Elías tanto Discouragement affected Elijah so much que pensó en morirse. that he thought about dying. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en morirse, I don't know how many have thought about pero dying, algunas a veces se encuentran con ataques tan fuertes but sometimes you find yourself under such a strong attack que no quisieron existir, that you would not want to que no quisieron exist. estar ahí en ese momento. You would not want to be there in that moment. Y ahí es, hermanos, cuando nosotros debemos de echar mano de lo que Dios ha dado a nuestras And as we vidas. should lay a hold of what God has given us. Aquí hay personas que han pasado por momentos muy difíciles, There are people here who have gone through very difficult moments. divorcios, Divorces, gente que se les ha muerto, deaths, pérdidas de dinero, loss of money, problemas legales legal y problems, cosas difíciles. and difficult situations. Pero cuando han confiado en Dios, But when they've trusted in God, Dios siempre los ha sacado adelante. God has always brought them out ahead. Entonces tenemos que entender esto, hermanos, So we have to understand this. que cuando estemos cansados y sin saber qué hacer, allí Dios será tu mejor amigo, That when you're tired and you don't know what to do, God is there to be your best friend. que te conforta, que He te comforts you. alimenta, He feeds you. que está contigo. And He is with you. Y ahí Dios va a ir a tu vida And that is where God will come to your y life te va a confortar. and will confront you. Dice la Biblia, hermanos, The Bible says que después se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido.
Y al rato un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." Y Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua, así que comió, bebió y se acostó de nuevo. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Verso 7. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. The angel Lord came back a second time and touched them and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." Nada es fácil, hermano. Nothing is easy, brothers. Tienen que recordar eso. You have Nada to es remember fácil. this. Nothing is easy. El camino es largo. The path is long. Y cuando nosotros nos comprometimos con Dios, And when we committed ourselves to God, Dios se comprometió con nosotros. He made the commitment towards us. Y Él dijo que iba a estar con nosotros. And He said that He would be with us, Y Él dijo que nos iba a ayudar. and that He would help Y us, que iba a estar hasta el fin del mundo con nosotros. and that He would be to the end of time with Entonces us. tenemos la promesa de Dios So we have God's promise en contra de nuestra promesa de servirle a Él. against our promise of serving Him. Hace unos días yo les decía, Some days ago I told you, 47 años sirviendo al Señor I've been serving the Lord for 47 y years, ya me estoy cansando. and I'm getting tired. Pero eso no quiere decir que voy a dejar al Señor, But it doesn't mean I'm going to leave the Lord, porque el Señor no me ha dejado. because the Lord has not left El me. Señor me ha ayudado durante muchos años He has helped me for many y years, sé que los próximos años también Él me va a and I know He will ayudar. help me in the coming years ¿Cuántos as well. creen esto? How many believe Yo lo that? creo, I hermanos, believe that, porque Dios es su promesa bendita que Él nos ha dado. because that's God's blessed promise. Ahora, hermanos, quiero que entienda esto. Now, brothers, I want you to Cuando understand más this. angustiado estás, When you are the most anguished, cuando más necesitas de Dios, when you are most in need of Dios God, va a estar ahí. God is going to be Dice la there. palabra de Dios que Dios le cocinó panes recién horneados. The Word of God says that He enjoyed a hot bread baked Le upon the coals, confortó, and He was le comforted. tocó, le dijo, levántate, He mijo, touched him. come, He said, "Get up and eat, bebe. drink." Y él comió, bebió y se And he volvió a ate, dormir. and he drank, and he fell asleep again. ¿Qué vitaminas le pondría a Dios? Yo no sé. What vitamin that God put in there, we don't Pero know. con esa agua y con ese pan, But with that bread and that caminó water, 40 días he walked for 40 days hasta llegar al monte de Dios. until he reached the mountain of God. El sustento de Dios, God's sustenance, la provisión de Dios, God's provision. no es la abundancia, no es lo It's mucho, not abundance, not how much you have. es lo que Dios te da a tu It's what vida. God has given to your life. Eso será bendición a tu That will be vida a blessing to your para life, mantenerte de pie, to allow you to remain para standing, seguir caminando, to continue walking, venciendo conquering fuerzas del enemigo. the forces of the enemy. ¿Quién dijo que iba a ser fácil, hermano? Who said it would be easy, brothers? Nada es fácil. Nothing is easy. Todo cuesta, amén. Everything has a price. Se dice que aquí en los Estados Unidos todo cuesta. It's here in the U.S., everything has a price. En los Estados Unidos todo se vende. Everything can be sold. Nada es gratis, Nothing's free, con excepción de la salvación. with the exception of salvation. Pero de ahí en fuera todo cuesta. But on the outside, everything it has a cost to La it. carrera que hemos tomado nos cuesta. The journey we have undertaken has a cost. Nos cuesta nuestra promesa de fidelidad a Dios. It costs our promise, a promise of fidelity to God. Cuando nos convertimos al Señor nos es fácil servirle. When we commit to the Lord, it's easy for us to serve Him Porque solo vivimos en la iglesia. because we're in the church. Comemos iglesia. We eat church. Dormimos iglesia. We sleep church. Y somos felices con la iglesia. And we're happy with the church. Pero cuando el enemigo viene a nuestras But vidas when the enemy comes to our y lives empieza a opacar nuestro ánimo, and starts to opaque our nos encouragement, olvidamos de las promesas. we forget about God's promises. Nos olvidamos de lo que le dijimos a Dios. We forget about what we told God. Hace unos días tomé los papeles, Some days ago, I threw some papers, los récords de la iglesia, some records of the church, y encontré muchos hermanos que firmaron y and I found many dijeron, people that they had signed yo me voy a encargar de los papeles de la iglesia. and said, I'm going to take care of the Que no papers haya of the ningún church, papel de los clines de la iglesia. of the clinics of the church. Otros dijeron, yo me voy a apuntar, se apuntaron, yo voy a recoger los botes de la iglesia. Others signed up to say, I'm going to throw out the Y trash. los vamos a vender. And, oh, excuse me, I'll be in charge of getting the cans and the bottles and Yo sell them. no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años sacábamos los botes ahí I know before you remember that y había como 15, 20 gentes ahí recogiendo los the botes. cans and the bottles outside, there'd be 15 to 20 people picking them up. Ahora ya se acabó ese ánimo por hacerlo. That encouragement to do it is over now. No le estoy reclamando que hay hermanos. I'm not scolding you.
Pero es normal. But it's normal. La gente se desanima. People become discouraged. La gente pierde el interés People lose interest porque siguen su propia dirección. because they're following their own direction, Porque siguen su propio camino. because they're following their own path. ¿Quién le dijo a Elías que huyera, hermanos? Who told Elijah to run away? Digo una vez más, el que mató a Jezabel ni las manos se ensució. Like we said before, the one who killed Jezebel didn't have to get his hands ¿Por dirty. qué le tuvo miedo Elías a Jezabel? Why was Elijah scared of Jezebel? Déjeme decirle por qué. Let me tell you why. Porque Jezabel no lo espantó solamente con sus palabras. Because he wasn't scared of Jezebel just because of her words. Los espíritus inmundos trajeron el temor a Elías. The demonic spirits brought fear into Elijah's Lo life. mismo que pasa en nuestras The vidas. same thing that happens in our lives. Dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de temor. The Bible says that God has not given us a spirit of fear. Entonces cuando nosotros tenemos temor, miedo, So when we have fear, when we're afraid, tenemos que reconocer no es de Dios. we have to recognize that this does No not es come de from Dios. God. It doesn't come No from God. podemos tener miedo We can't al be enemigo de afraid. We nuestras can't be almas. afraid of the enemy of our lives. Cuando vienen amenazas en nuestras vidas, When threats come to our lives, cuando vienen las acusaciones en contra de nosotros, when accusations come against cuando us, se hablan mal en contra de nosotros, when they talk badly no about us, viene de Dios. it doesn't come from Quiero que God. entiendas, I viene want you to de understand. los demonios mismos. It comes from demons Y themselves. muchas veces nosotros And many times we tomamos la contraria en contra de las personas oppose people cuando sabemos que es el mismo demonio el que está hablando en contra de when nosotros. it's the same demon that is working against us. No podemos ir a vengarnos de las gentes. We can't go and take revenge with people. No podemos matar a los que nos hacen daño. We can't kill No. those who do us harm. Pero sí podemos usar el poder que hay en nosotros We can use the power that is within para us vencer al enemigo. to defeat the Y enemy, el enemigo se va a callar. and the enemy will be silenced Porque hay poder en el nombre de because there's Jesús. power in the name of Jesus, Y él va a irse para atrás. and he is going to have to Porque retreat no podrá tocar nuestra vida. because he will not be able to touch our Entonces lives. tenemos que hacer uso de ese poder que hay en nosotros. So we have to make use of the power that is within us. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Who said that it would be easy? No va a ser fácil. It's not going to be easy. Dijo, largo camino te espera. So you have a long journey ahead of you. Aquellos que pensaron que era fácil, no es fácil, hermano. Those who thought that it was easy, it's not easy. Hay que caminar un largo camino. You have to walk a long way. 47 años estoy caminando en este camino. I've been walking this journey for 47 No ha years. sido fácil. It has not been easy. Algunas veces quizá he estado como Elías. Sometimes I've been like Elijah. Por eso les predico. Por eso les hablo. That's why I appreciate. That's why Porque I he tenido speak to you, experiencias en esta área. because I've had experiences in this Y aquí area, estoy. and here I am Porque Dios siempre ha estado because conmigo. God has always been with me. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many give God glory? Hermanos, cuando nosotros nos vamos de Dios When we leave God y estamos haciendo la voluntad de Dios and when we are doing God's will de acuerdo a nuestros pensamientos, according to our thoughts, porque eso es lo que muchas veces hacemos. because many times that's exactly No, what we pues do. ya estoy cansado. You say, well, I'm tired. No, pues hay muchos enemigos contra mí. Well, there are many No, enemies ya no me against quieren me. en mi trabajo. Or they don't like me at No, work no, anymore. Mejor me voy de aquí. Or it's better for me to Me leave. voy por otra ciudad. I go to another city, Y muchas cosas se pueden hacer. and many other things can be done. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo? And they ask you, what are you doing? ¿Por qué te vas? Where are you leaving? ¿Quién te está persiguiendo? Who is persecuting ¿Cuál es tu you? miedo? What is your Que fear? Jezabel ni siquiera ha salido de su palacio. Jezebel hadn't even left their palace. El diablo ni siquiera se ha ocupado de ti. The devil wasn't even worried about Pero you. tú ya estás preocupado. But you're already Tú ya concerned. tienes miedo. You're already afraid. Dice que le dijo, allá encontró una cueva en el monte de Dios y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, what are you doing here, Elijah? Cuando Elías caminó 40 días When he walked for 40 y days llegó al monte de Dios, and he arrived on God's mountain, se encontró la misma cueva en la que Dios mostró su gloria a Moisés. he found the same cave in which he showed his glory to Moses. Entonces cuando Dios lo ve en la cueva, So when God sees him in the le cave, pregunta, ¿qué estás haciendo he aquí? asked him, what are you doing here? Sal de aquí. Get out of here. Y lo sacó. And he took him out. A Moisés Dios lo metió ahí para mostrarle su gloria. God placed Moses there in order to show him his glory. Pero Elías, hermanos, But Elijah, le dijo, sal de ahí. he told Elijah, come out. A veces nos refugiamos
en nuestra religiosidad. Sometimes we take refuge in our A religion. veces nos refugiamos en nuestras tristezas, Sometimes in our en sadness, nuestro dolor. in our pain. Y a veces creemos que esa es la voluntad de Dios. And sometimes we believe that it is God's will. Si usted tiene conexión al internet, puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntate. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3:3. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Proverbios 1:23. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá reposado sin temor del mal. Proverbios 1:3. ¿Estamos siguiendo la dirección de Dios? Are we following God's direction? ¿Es la voluntad de Dios que estemos en miedo? Is it God's will that we be in fear? ¿Es la voluntad de Dios que huyamos? Is it God's will for us to flee? No, hermanos, no No, es la brothers. voluntad de Dios. It is not God's will. Dios está con nosotros. God is with Él, us. Él quiere demostrarnos su poder. He wants to show us His Y para esto power. tiene que sacarnos de nuestro miedo. In order to that, He has to take us out of our fear, Sacarnos, hermanos, de nuestra cueva. take us out of our cave, Para mostrar su gloria en nuestras to show vidas His glory in our y lives su poder. and His power. Y es importante que entendamos esto. And it's important for us to Porque understand yo this. sé que muchas personas But I know that many people en este momento in this están moment pasando por miedos. are going through fears, La crisis económica. through financial ¿Qué va a crisis, suceder? what's going to Las happen, enfermedades que han surgido. the sicknesses that have surged, Lo que se habla de la economía. what they talk about El as it pertains to temor the a no economy, tener cómo subsistir. the fear in not being able to sustain yourself. Mucha gente está sufriendo este síndrome del miedo. Many people are suffering from the syndrome of fear. Pero quiero que entiendas tú como cristiano algo. But as a Christian, I want you to understand something. Dios dice, ¿qué estás haciendo ahí? God is asking you, what are you doing there? Dios no nos llamó para tener miedo. God didn't call us to be Dios afraid. no nos llamó para escondernos, He didn't hermanos. call us to hide us. No, Dios nos llamó para mostrar su poder. He called us to show His power. Ahora mira lo que hace Dios. Now look at what God does. Elías empieza a quejar con Dios Elijah starts to complain, y Dios escucha sus quejas. and God hears his complaints. Él le contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, así como, no como Saúl, pero porque allá estaba fallándole a Dios. Yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares, ha matado a tus profetas. Yo solo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Y noten ustedes cómo Dios le escucha, hermanos. And pay attention to how God is listening to what he's saying. Siempre Dios trata de escuchar nuestras quejas, God always tries to hear our complaints. pero Dios siempre tiene un plan para nosotros. But God always has a plan for us. Y quiera Dios que este mensaje sea para nuestra vida una buena lección. And I hope this message for us is a good lesson. Entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva y párate delante de mí. Es lo que Dios nos manda. Sal fuera, párate delante de mí, en la montaña.
En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Elías, acostumbrado al fuego, acostumbrado a terremotos, acostumbrado a la presencia de Dios en esa forma, Elijah used fire and earthquakes and God's presence in this way. le fue una buena lección, And it was a good lesson for him, como la es para con nosotros. as it is for us. Cuando tratamos de hacer algo y queremos que Dios se manifieste When we try to do something, we want for God to manifest himself, y nada pasa. and nothing happens. Y nosotros nos decepcionamos. And we become disappointed. Y a veces decimos, Dios no está con nosotros. And we say, well, God isn't with me. En estos momentos, In these el moments, Evangelio está sufriendo una tremenda crisis the gospel is suffering tremendous porque crisis. parece que la palabra ya no está haciendo efecto en la vida de las Because it gentes. appears the word is not being effective in Y people's muchos lives. farsantes están tratando de llamar la atención a la gente, And many people are trying to catch people's attention, haciendo y diciendo tonterías doing insane, que stupid things nada tiene que ver con Dios. that have nothing to do with God. Y eso es muy peligroso, And hermano. this is very dangerous. Tengamos cuidado. Let us be careful. Dios no estaba en el terremoto. God wasn't in the Dios no earthquake. estaba en el fuego. He wasn't in the Dios no fire. estaba en el temblor. He wasn't in the midst of fear. Dios dice que estuvo en el silbido suave. Cuando Elías lo escuchó, cuando escuchó el silbido suave, dice que se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una vez más que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Esta mañana espero que Dios hable a tu corazón And this morning I hope that God speaks to your heart y que esperes el silencio de Dios. and that you wait for God's silence. Que sepas que Dios en el silencio ahí está. To know that God is there in that silence. Que Dios en el silencio te va a escuchar. That God is going to hear you. Que Dios no necesita hacer un terremoto para manifestarse. That God doesn't need to send an earthquake to manifest Dios himself. no necesita el fuego para mover las multitudes. He doesn't need the fire to move the multitudes. No va a ser efectivo. It won't be effective. No vamos a poder imitar el poder de Dios. We won't be able to imitate God's power. Es lo que se está haciendo en este momento con el Evangelio. This is being done in these days with the gospel. Personas que dicen que mandan oro que caiga del cielo. People who command gold to come down from heaven. Personas que dicen que un ángel les habló y que hasta una pluma les dejó. People who said an angel spoke to them and left them a feather. Quieren tratar de llamar la atención a la gente. They want to try to catch people's attention. Impresionarlos con artes, con To magia. impress them with magic and art. Eso no es de Dios, hermano. That's not of God, brothers. Dios se va a manifestar ahí en tu vida. God will manifest himself En in el your lives. silencio, donde nadie lo In the ve. silence where no one can see it. Ahí Dios se va a manifestar. That's where God will manifest himself. Pero Dios te va a preguntar, ¿qué estás haciendo ahí? But God will ask you, what are you doing there? ¿Por qué estás todavía en el pecado? Why are you still in sin? ¿Por qué no has dejado el pecado? Why haven't you left La sin? idolatría, Idolatry, la vanidad, vanity, el odio, el resentimiento. the hate, the ¿Qué está resentment? pasando contigo? What is going on with ¡Sal you? de ahí! Come out of there. ¡Sal de ahí! Come ¿Qué out of estás there. haciendo ahí? What are you doing there? Este no es tu lugar. That is not your place. Es no el lugar de un cristiano el odio. Hate Es is not no the el place lugar for a del Christian. cristiano pensar en matar a alguien. To think about killing someone is not the place of a Christian. Es no el lugar del cristiano tener enemigos por todos Or lados. to have enemies everywhere. No, No. nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Our struggle is not against flesh or blood. Nuestra lucha es contra los demonios, contra It's against principados y demons, potestades, principalities, and powers. de los cuales el poder de Dios tiene dominio I wish sobre the power of ellos. God has dominion over those things. Y nadie nos va a espantar. And no one will be able to scare Nadie nos va a us. hacer huir. No one can make us Porque flee Dios está con nosotros. because God is with us. Asegúrate de eso. Assure yourself of ¿Estás this. seguro de que Dios está en tu vida? Are you sure that God is in your life? Siempre recuerdo a un amigo mío, más bien un
condiscípulos de la escuela. I just remember a friend of mine, a disciple at school, Lo mandaron a una iglesia y estuvo pastoreando algunos años. they sent him to a church he was pastoring for a few years. Y pasando los años ya no está haciendo muy buen trabajo. As it just went by, he wasn't doing such a good job anymore. Y la denominación pensó moverlo a otro lado. And the denomination wanted to move him somewhere else. Y él creía que era dueño de la iglesia. And he thought that he was the owner of the Y church. dijo, de aquí nadie me mueve. He said, no one's going to move De me aquí from no here. salgo ni muerto de este lugar. I don't even leave this place dead. Y esa noche el cacique del pueblo And that evening, the chief of the village llegó con otros a su casa a amenazarlo. went to his house to threaten Y him. dijo, si te doy 3 días para que te largues. And it's like, 3 days to leave. Si no te largas te voy a matar. If you don't leave, I'm going to kill you. A los 2 días, hermano, se había ido. 2 days later, he had left. ¿Se da cuenta? Do you understand? Nosotros necesitamos estar en Dios. We need to be in God. El enemigo no va a amenazarnos. The enemy will not threaten El us. enemigo no va a venir en contra de nosotros He will not come against us si nosotros estamos bien cimentados en la palabra de Dios. unless we are firmly established upon the Word of God. Entendamos esto, hermanos, Let us understand this, que cuando Dios pase, that when God passes by, tienes que estar atento, you have to be alert, porque Dios va a hablarte a través de tus hijos, because God will speak to you through your children, a través de los cánticos, through the songs, a través de las alabanzas, through the praise, a través de la palabra. through the Word. Dios te va a hablar de la forma más fácil de que tú entiendas. God will speak to the easiest manner for you to understand. Dios no quiere que estés ahí, God doesn't want for you en to el be there miedo, en el temor. and fear. Dios no te Being quiere afraid. ahí. He doesn't Dios want you quiere there. que salgas, God wants you to come que lo out, veas a Él, and to see que Him, actúes en el poder de Dios, to act in the power of God, porque tienes muchas cosas que hacer todavía. because you still have a lot of things left to do. Estamos siguiendo las instrucciones de Dios, Are we hermano. following God's directions, brothers? Estamos siguiendo su dirección. Are we following His direction? Miren, Dios, cuando le habló a Elías, Look, when God spoke to le Elijah, dijo, no he terminado contigo, He said, I haven't finished with you yet. no he terminado contigo. I'm not done with you. Tienes que hacer muchas cosas You todavía. have many things left to do. Y le dice, And He says, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat from Abel, Meholah, to succeed you as prophet. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Jehu will put to death any who escaped the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escaped the sword of Jehu. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him. Miren, hermanos, la instrucción de Dios para Elías. Look at God's direction for Elijah. Dios no había acabado con él. God had not yet finished with him. Tenía trabajo que hacer. He had work to do. Dios no ha acabado contigo. God is not finished with Dios you. te está moldeando, God is te molding está you. probando, He is testing te ha you llevado, te ha sacado de la cueva. and has brought you out of the Él te ha cave. dicho, ¿qué estás haciendo He ahí? has asked you, what are you doing Ese no there? es tu lugar. That is not your place. Tu lugar es la obra de Your Dios. Tu place lugar is God's es la work. guerra. Your place Tu lugar is es battle. el ministerio. Your place is Tu lugar ministry. es el trabajo. Your place Sal de ahí. is work. Go. Vamos Get out a of there. hacerlo. And let's go do it. Ese es el lugar que Dios quiere. That's the place that God has. Ese es el lugar que Dios quiere llevarte. It's a place that God wants to take El you. lugar que conoces. Vete por el camino de Damasco, camino que conoces. Go down the path you know, the No way you puedes know. volver atrás. You can't return. You Tienes que entender eso. No puedes volver have to atrás. understand you can't go back. Estás en el camino correcto. You're in the right path. Y no eres el único. And you're not the only one. No eres el único que estás pasando pruebas. You're the only one who's going No through eres el tests. único que se ha metido a la cueva. You're the only one who's gone Hay into the cave. muchos ahí. There are many others Pero there. esta mañana And in this morning, Dios quiere sacarlos de ahí. God wants to bring you out of Esta there. mañana Dios quiere hacer nuevas And this gentes. morning, He wants to make new people. Déjeme decir esto para terminar. Let me tell you this to finish. Lo oí de mi maestro cuando estuve en Oklahoma. I heard from my teacher when I was Este in era un hombre Oklahoma. de Dios, tremendo hombre de He was Dios. a great man of God. Fueron los que llevaron los avivamientos al principio
del siglo pasado He took the revivals at the beginning of the last century para Argentina. to Argentina. Un hombre dedicado a las cosas de Dios. A man dedicated to God's ways. Toda su vida sirvió a Dios. All of his life he served Un God. día su esposa de repente se enfermó One day his wife suddenly became sick. y se le cayó su cabeza Her head fell over, y él se espantó. Dijo, ¿qué le pasó? and he asked what happened. Y como ellos eran pobres, And since they were poor, estaban en Costa Rica they were in Costa Rica, y él se vino a los Estados Unidos and he came to the United States. y ahí atendieron a su esposa. There they attended to his wife. En aquel entonces tu esposa tiene cáncer And that time they told him your wife has y cancer se va a morir. and she's going to die. Y no muchos días después, And not many days later, su esposa murió. his wife died. Y cuando murió él se sintió muy triste. And when she died, of course, he was very sad. Decía, no podía ir ni al panteón porque no tenía carro. He said, I can't even go to the grave because I didn't have a car. Así es que un día caminando llegó al panteón So one day he went walking. y para mejor ilustración, And for a better illustration, para nosotros el panteón estaba ahí en la esquina. the grave was around the corner. It wasn't that far away. Ahí ese panteón fui a ver a mi esposa. He went to go see his wife. Y ahí empecé a quejarme de Dios. And he said, there I started to complain to God. Dije, mira, te he dado toda mi vida y ni carro tengo. I said, look, I give you all of my life. I don't even have a car. Todo lo habíamos entregado a la obra de Dios. We've given over everything to the Todo work te of lo he dado a God. ti, mis hijos. Mira, I've ahora given me you quitas mi everything. esposa. My children, now you're taking my wife away. Y dice que empezó a llover y él empezó a llorar. It started to rain. He started to cry. Y entre más se quejaba, dice que más llovía. And the more he complained, the more it rained. Y dice, hermanos, que Dios le habló He says that God spoke to him y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? and asked him, what are you doing here? Todavía no he terminado I contigo. haven't finished with you yet. Todavía tienes que hacer el trabajo. You still have to do my work. Dice, pero mira lo que me hiciste. He said, but look what you did to me. Me quitaste a mi esposa. You took away my ¿Por qué wife. por qué no la sanaste? Why didn't you heal her? Dice, levántate. He said, get up. Todavía tengo mucho trabajo para I ti. still have a lot of work to do with you. Ese hermano todavía vive, hermanos. Their brother's still alive, Ya brothers. es bien viejito, ¿ok? He's very old. Sus enseñanzas son tremendas. He has tremendous teachings. Y dice que se levantó, And hermano, he says that he got up y se fue otra vez de misionero. and he went off as a missionary again. Cuando se fue de misionero, When he went off as a había missionary, una joven que se había guardado para el Señor por muchos años there was a young woman who kept herself for the Lord for many years como misionera. as a missionary. Y por ahí se encontró con ella, And when he found her, se casaron, they got married. siguieron la obra, They continued the work. edificaron muchas iglesias They planted many para la churches gloria del Señor. for the glory of the Lord. Y tuve el honor de tenerlos a los dos como mis maestros. I had the honor of having both of them as my Me teacher. llenaba de regocijo cuando los oía It filled me hablar. with joy when I heard them speak. Eran unas enciclopedias de sabiduría en sus They were vidas. encyclopedias of wisdom. Cada palabra la decían con pruebas vividas en sus vidas. Each word is said it with a proof Y of les life in their brillaba lives. la unción en ellos. And the anointing shine in them. Él nos dijo a nosotros, He told us, ¿verdad que mi esposa es bonita? isn't my wife beautiful? Y sí, era muy bonita. And su she was very esposa. beautiful. Dios, hermanos, no ha terminado contigo. God hasn't finished with you yet. Entiende eso. I understand that. No creas que ya se acabó todo. Don't think that everything's over. Sal. ¿Qué Go. estás haciendo ahí? What are you doing there? Vuelve a tu servicio. Return to your Vuelve a tu service. trabajo. Return to your Vuelve a lo work. que haces en la obra de Dios. Return to what you did in ¿Por God's qué te has work. detenido? Why have you stopped? ¿Jezabel te ha detenido? Has Jezebel stopped ¿Los you? profetas de Baal te han detenido? Have the prophets of Baal ¿Por stopped you? qué? Why? Dios te ha dado el poder para vencer a Jezabel. God has given you the power to Dios te ha dado el defeat poder para Jezebel. vencer a los The profetas de power Baal. to defeat the prophets of Baal. Dios te ha dado el poder para vencer al mismo He's given the power diablo. to defeat the devil himself. Pero usa ese poder de But Dios. use that power of Usa ese God. poder de Dios Use it y confía en el Señor. and trust in the Lord. Sal de ahí, hermano. Get out of there. Sal. No creas que es la voluntad Come de Dios out. que huyas. Don't believe it's God's will for No you to creas que flee. es la voluntad de Dios que andes con la cara triste. It's God's will for you to be with a No sad es la face. voluntad de Dios. It's not God's Que will creas que todos son tus to enemigos. believe that everyone is your Tus enemy. enemigos son los demonios. Your enemies are the Órale a demons. Dios y se Pray van a to the Lord. sujetar todos en el nombre And de they'll Jesús. submit themselves in the name of Esto es Jesus. algo que yo he vivido en mi vida That is todo el something tiempo. I have lived in my life Cuando las all of the cosas time. están mal, When things are going badly, siempre está Dios God is always para there ayudarme to help y me para defenderme. and to defend me. Y por eso puedo predicarlo este día. And that's why I can preach it today. Ponte de pie, mi querido hermano. We ask that you please stand. Vamos a orar al Señor en este momento. Let us pray to the Lord. Dios está hablando a tu corazón. God is speaking to your No heart. ha terminado contigo. He hasn't finished with you. Sal de la cueva. Come out of the ¿Qué cave. estás haciendo ahí, Elías? What are you doing ¿Qué there, estás Elijah? haciendo ahí, José? ¿Qué estás haciendo What are ahí, you doing Juan? there? ¿Qué estás Joseph. haciendo ahí? John,
tengo mucho trabajo para ti. I have a lot of work for you. Si no obedecemos al Señor, If we don't obey the Lord, Dios va a llamar a otro. God will call others. Entiende algo, mi querido hermano. Understand something. Elías tomó su propio camino, Elijah followed his own path, pero Dios lo volvió al camino. but God brought him back. Dios quiere volverte al camino. God wants to bring you back to the Pídele path. perdón a Dios Ask God for forgiveness por huir de Jezabel. for fleeing from Jezebel. Pídele perdón a Dios por Ask God for por forgiveness tenerle miedo a los profetas de for Baal. being afraid of the prophets of Baal. Pídele perdón a Dios. Ask God for forgiveness Y sal de la cueva and come out of the cave en el nombre de Jesús. in the name of El Jesus. enemigo no va a poder con tu The vida enemy will not be able to come against your life porque Dios está en tu vida. because God is in your life. Días después, Days later, vino un carro de fuego a chariot of fire comes y se llevó a Elías. and takes Elijah. El miedo que Elías tenía de morir The fear that he had of dying nunca se cumplió, was hermano. never fulfilled, brothers. Fue el único hombre He was the only man después de Enoch que no murió. after Enoch who never died. Dios se lo llevó. God took him. Miedo a la muerte Fear of death, sin saber que la muerte nunca llegaría a él. without knowing that death would never reach him. ¿No es maravilloso esto, hermano? Isn't that great? ¿No es increíble esto? Isn't this incredible? Y nosotros nos estamos ahogando por nada. And we're drowning for nothing. Y nosotros tenemos miedo porque dicen, porque And we're hablaron, afraid porque because dijeron. they've said. No es así, hermanos. It doesn't work that way. Tenemos que aprender a confiar en Dios. We have to learn how to trust in Y God. esa es una buena oportunidad. And this is a good Cierra opportunity. tus ojos en el Close nombre your de eyes Jesús y sal de esa cueva. and come out of that cave. Dios quiere mostrarte a su vida. God wants to show himself in your life. No esperes nada espantoso, no esperes nada Don't await nothing maravilloso. scary or marvelous. Dios se va a manifestar en el God will silencio, manifest himself in the silence, en la intimidad contigo. in intimacy with Vas you. a ver la gloria de Dios. You will see the glory of Vas a ver God. que Dios está en tu vida, You will see that God is with you. pero sigue su dirección. But continue, keep No his direction. sigas una dirección incorrecta. Don't follow an incorrect No sigas direction. tus miedos, tus temores, tus Don't follow fobias. your fears or your phobias. No sigas el temor que hay en tu corazón. Don't follow the fear that is in your Sal de heart. ahí en el nombre de Jesús. Come out of there in the name Sal of de ahí, Jesus. párate en la roca, párate en la roca Come out and firme. stand upon the rock, Párate en la firm, montaña, en lo más firmly. alto. Stand up on the highest part of the Y mountain mira la gloria de Dios. and look at the glory of God. Y tú que estás temiendo morirte, And you are fearing to si die. quizás nunca morirás, Maybe you'll never die. porque el Señor va a venir y te va a llevar. Because Lord will come and will take you. Te va a llevar con Él en un carro de fuego. And will take you with him in a chariot of Vas a fire. estar con Él un día en la eternidad. And you'll be with him throughout eternity. Esa es mi esperanza. That is my hope. Esa es tu esperanza. That is your hope. Y Dios cumplirá su promesa. And God will fulfill his promise. Los que están en Él desaparecerán un día Those who are in him will disappear one y day estarán en su presencia. and will be in his presence. No tengas miedo Don't be afraid en el nombre de Jesús. in the name of Padre, te Jesus. ruego que hagas misericordia. Father, I ask you to do mercy. Tú conoces, Señor, esta mañana You know him this morning, cada persona que necesita de ti. what each person needs from you. Te ruego, Señor, que este mensaje sea para sus vidas. We ask this message be for their Que lives, se liberen, Señor, en el nombre de that they be Jesús. delivered in the name of Jesus. Que aprendan a usar el poder que tú To les learn to has use dado the a power sus that vidas, you've given in their Señor. lives. Y que puedan clamar a ti cuando más And they necesitan can de cry out to ti. you when they most need you. Que no tengan enemigos a las gentes. To not have the Que people as their sepan que son los enemies. demonios que se han levantado en To contra know de that ellos. enemies have come against them. Los espíritus de los profetas de Baal. The fear of the prophets of Espíritu de los Baal, profetas de of Acera. Ashtoreth. Todo espíritu de idolatría se Of ha all spirit of levantado. idolatry that has Pero en lifted el up. nombre de Jesús de But in the name of Nazaret Jesus of Nazareth, hay poder en tu sangre, Señor. there's power in your blood, Y Lord. creemos firmemente And we believe que firmly tú nos librarás. that you will deliver Porque us. tú has puesto el poder en nuestras vidas. Because you have placed the power in our Y en lives. Dios haremos proezas. And in God will do Tu wonders. palabra dice, y tú harás a nuestros Your word enemigos. says that you will trample upon our enemies. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen Y amén. and amen. Que el Señor los bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana hemos tenido un tremendo servicio en la iglesia Su Gran Alabanza y las personas que estaban dentro de la cueva empezaron a salir y orar al Señor pidiendo su liberación, pidiéndole ser liberados de sus temores.
Y en estos momentos, allí donde usted está, es un buen momento para reflexionar en dónde está usted metido en el miedo, en el temor, en el vicio, en la drogadicción, en lugares donde no puede salir. Déjeme decirle algo, Dios es poderoso, Él ha dado el poder de su Espíritu Santo para su pueblo, para su iglesia, y usted necesita tener ese poder. Si usted no ha hecho una confesión de fe y usted no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo como hijo de Dios, en el nombre de Jesús, yo le invito para que usted venga y acepte a Jesús como su único, suficiente Salvador de su vida. Y Él dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador personal, recibe el poder de ser llamado hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Solo con ese poder podremos vencer las fuerzas del enemigo. Es que en el nombre del Señor Jesucristo quiero pedirles en estos momentos para que cierren sus ojos y en estos momentos hagan una oración de fe aceptando a Jesús como su único Salvador. Dígale: Señor Jesús, yo no te conocía, yo he sufrido, he estado en la cueva metido, he tenido miedo, pero en el nombre de Jesús, Señor, este momento yo abro mi corazón, te pido perdón, perdóname porque he faltado, no te he conocido, he hecho lo malo delante de ti. Quiero que me perdones, Señor, no lo vuelvo a hacer y quiero que tú vengas a mi corazón, que entres a mi vida y entres y seas el dueño de mi corazón y de mi vida. Y Señor, quiero recibir tu poder, ese poder del Espíritu Santo que tú tienes para tu iglesia, para los que son llamados tus hijos. Yo quiero ese poder, Señor, para poder vencer todas las fuerzas del enemigo, todos mis temores, todas mis fobias, Señor, todos mis complejos de inferioridad, toda mi baja estima que hay en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame y dame ese poder, Señor, que solo tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, porque si tú has hecho la confesión con tus labios y has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, dice que serás salvo. Y a los hijos de Dios, Dios les ha dado esa promesa de recibir el poder del Espíritu Santo para que les ayude en las debilidades, en las flaquezas y para hacer la obra del ministerio que Dios quiere que tú hagas. Es que levántate, sal de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en ese miedo? ¿Qué estás haciendo en esa cueva de miedo, de temor, de fobias? En el nombre de Jesús, sal de ahí y párate en la roca y mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira cómo Dios te va a llamar, mira cómo Dios va a arreglar la situación, porque Dios es un Dios de promesa. Bueno, que Dios te bendiga en estos momentos, que Dios haga misericordia en tu vida y que este mensaje pueda haber quedado grabado en tu corazón. Y nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza en Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.